tal? ¿Cómo estáis? Soy Marta, la encargada de nutrición de PB Studio. Hoy vengo a hablaros de un tema que creo que es bastante interesante, de cómo definir sin perder el rendimiento, ¿vale? Sobre todo en deportes de fuerza, que es algo que nos dedicamos específicamente. Pero antes quería comentaros que esta semana está la planificación de Joan Pradés, que bueno, es un ebook súper completo de cómo ha hecho la planificación, del calentamiento, de la elección de variantes, de la planificación en sí, que incluso podéis adaptar a vosotros mismos, ¿vale? Viene con una calculadora incorporada para que con los porcentajes podáis hacer vuestra propia planificación, o sea que es súper top. En el caso de que no tengáis un entrenador, pues es muy positivo porque podéis hacer una planificación vosotros mismos, así que está a un 33% de descuento, está el link en la descripción por si os interesa y bueno, echarle un ojo porque vale mucho la pena, ¿vale? Pero bueno, os voy a hablar de cómo definir sin perder el rendimiento, sobre todo lo que digo en deportes de fuerza, que es bastante más interesante porque en muchas situaciones a lo mejor nos pasamos de un porcentaje de graso y queremos bajar un poco ese porcentaje pues para vernos mejor o para luego ir subiendo otra vez progresivamente y tener mejor rendimiento. Entonces quería hablaros de la repartición de macronutrientes, del timing, de qué creo que es más importante a la hora de bajar de peso y todo, ¿vale? A la elección de macronutrientes lo más importante sobre todo sería la proteína, ¿vale? La proteína tiene que estar alta, siempre en un déficit calórico, pero en un deporte de fuerza sobre todo más, ¿vale? Tiene que estar bastante alta. Yo la pongo entre 2,5 y 3 en déficits de este tipo, ¿vale? En momentos en los que no queremos perder el rendimiento. Por ejemplo, una parte de la planificación que estemos en una fase de volumen o a lo mejor estamos en un picking y tengamos que bajar el peso o cualquier cosa así, ¿vale? Estamos con la proteína muy alta para intentar perder la masa muscular, la menor masa muscular posible, ¿vale? Después las grasas las mantendré lo más bajas que podamos, ¿vale? En un chico en torno a 0,5, 0,8, incluso si menos a lo mejor no, pero en fases a lo mejor algunas semanas sí que puedo llegar a ponerlas un poquito más bajas incluso, ¿vale? En chicas obviamente es un poquito más precipitado porque sí que nos puede afectar el entorno hormonal, entonces entre 0,8 no bajaría a 0,8. Hay situaciones a lo mejor en las que vemos que pues atletas de culturismo sí que bajan a 0,5 incluso de grasas, pero obviamente no es lo mejor y no es lo que yo voy a recomendar, ¿vale? Pero sí que hay momentos en los que se baja más bajo que 0,8, ¿vale? Entre 0,8 y 1 sería lo óptimo. Normalmente las tengo entre 1 y 1,2 o incluso 1,5, ¿vale? Chicas que tienen entorno hormonal un poquito más afectado y bueno, pues lo bajaría bastante, ¿vale? Eso sí, teniendo en cuenta que esto no quiero que sea un déficit prolongado, entonces no va a afectar mucho el entorno hormonal. Si estuviéramos en un déficit prolongado, obviamente pues sí que nos veríamos perjudicadas con esto. Y luego los hidratos de carbono, que lo más importante al final es la fuente de energía y que es el macronutriente que nos va pues, a dar esa fuerza. Entonces, lo importante de los hidratos de carbono es mantenerlos lo más altos posible, ¿vale? Por eso bajamos las grasas. Lo importante de esto va a ser el timing. El timing de los hidratos de carbono siempre van a tener que estar pre-entrenamiento, es decir, sobre todo pre-entrenamiento, ¿vale? Para tener los depósitos de glucógeno bien llenos y poder entrenar de la forma, pues, de la mejor forma posible, ¿vale? Post-entrenamiento igual no serían tan interesantes si después sí que vamos a ir metiendo comidas de hidratos de carbono antes del siguiente entrenamiento, porque obviamente si no se irían depletando los depósitos de glucógeno y no tendríamos buenos entrenamientos, no tendríamos un buen rendimiento, ¿vale? Que al final, que no, es lo que no queremos perder. Entonces, los hidratos de carbono siempre los mantendría altos pre-entrenamiento, ¿vale? Pre, intra o post-entreno. Y luego la suplementación, más interesante también, tengo varias variables. Tengo la que siempre utilizo, que serían creatina, cafeína, proteína en polvo en el caso de que quieramos tomarlo como suplementación, omega 3 y vitamina D, que sería como la suplementación básica que yo siempre pongo, pero en estos momentos también creo que es muy interesante poner melatonina, magnesio, ashwagandha, que es un adaptógeno también para disipar el estrés, que son suplementos que nos van a ayudar a descansar y que también al final, cuando estamos en un déficit calórico, descansamos mucho peor y creo que es interesante pues suplementarse con este tipo de suplementos que al final, quieras que no, nos va a ayudar a descansar y el rendimiento no va a hacer que caiga tanto también, ¿vale? Son variables que hay que tocar todos los palos, no solamente la comida, sino también al final el descanso, debido al déficit calórico, se va a ver afectado, ¿vale? Muy importante será el NEAT o el gasto calórico, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar bajar la mínima comida posible y subir el NEAT o gasto calórico. Si somos el típico powerlifter que da 1000 pasos al día, pues llegar a los 10.000. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar
afectar en muchísimo, no nos va a afectar muchísimo al rendimiento, ¿vale? Porque al final dar 10.000 pasos a un paso ligero no nos va a afectar mucho al rendimiento, siempre alejados del entrenamiento obviamente, o lo que diga buen entrenador, pero siempre a un paso ligero sin afectar, o sea, sin estar perientrenamiento. Por ejemplo, si vamos a entrenar por la tarde, pues darnos un paseo por la mañana, o si vamos a entrenar por la mañana, darnos un paseo por la tarde-noche, ¿vale? Y llegar a un mínimo de pasos. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que no bajemos tanto la comida, que tengamos más comida, que esto no nos va a producir tampoco, pues no nos va a crear tanta fatiga en el entrenamiento y nos va a hacer pues mantenernos más activos, poder comer más y por lo tanto tener más energía. Entonces es algo que me parece clave y de hecho yo muchas veces a partir de una cifra de calorías que creo que puede afectar ya mucho a la persona, lo que hago es empezar a aumentar los pasos. Es un poco más tedioso porque al final, que es que no, es mucho tiempo, pero es lo mejor, de verdad. Sobre todo, yo lo veo mucho en chicas, que las chicas me dicen, bájate más calorías porque puedo comer menos y tal. No, es que yo no quiero que comas menos, que quiero que te muevas más, ¿vale? Que tengas más energía. Al final hay que estar en continuo, el flujo energético tiene que estar moviéndose constantemente, ¿vale? Y lo que quería deciros del tiempo de la definición, algo muy importante también es que no quiero que sean definiciones muy agresivas para no perder rendimiento. Obviamente, una definición de muy largo tiempo, pues una definición tal cual hecha 3 meses, sí que nos vamos a ver afectados en el rendimiento sí o sí, porque al final también va a ser una pérdida de peso muchísimo más grande. Pero una definición que a lo mejor estamos pues queriendo preparar una competición, que estamos de powerlifting me refiero, yo que sé, porque queremos estar un poquito más finos para el verano, pero un poquito más, tampoco tal, o porque simplemente queremos ir recortando un poco para luego empezar un volumen un poquito más limpio, pues son definiciones que no son tan largas, entonces no tenemos por qué perder tanto rendimiento. Obviamente una definición larga sí que vamos a perder rendimiento, para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, simplemente eso, espero que haya quedado todo claro. Simplemente, bueno, pues si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me podéis hablar por aquí, por Instagram, privado, por PB Studio, por lo que sea. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, os leo en comentarios y hasta el próximo vídeo. Chao.